El rugido de los motores en la cubierta del portaaviones parecía anunciar una nueva era. A comienzos del nuevo milenio, la Marina de los Estados Unidos soñaba con algo que hasta entonces sonaba a ciencia ficción: un avión de combate sin piloto que pudiera despegar y aterrizar en un portaaviones como si fuera un caza tripulado. Nadie estaba del todo seguro de que aquello fuese posible, pero la apuesta estaba sobre la mesa, y el futuro de la aviación naval pendía de un hilo. Hasta principios de los años 2000, la Marina no se había mostrado realmente comprometida con el desarrollo de un vehículo aéreo de combate no tripulado, mucho menos uno pensado para operaciones embarcadas. Fue la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, conocida como DARPA, la que dio el primer paso decisivo al proponer un programa conjunto con la Fuerza Aérea y la industria. El objetivo era encontrar una única solución que pudiera servir a ambas ramas. Los requisitos eran tan exigentes que parecían rozar lo imposible. Debía lanzarse y recuperarse en cubierta, resistir la corrosión del ambiente marino, integrarse con sistemas de control de combate y además sobrevivir en medio del caos electromagnético de un portaaviones lleno de radares y transmisores. En ese marco nació el X-47 Pegasus, un prototipo desarrollado por Northrop Grumman a partir del año 2001. La aeronave era un extraño triángulo negro, sin deriva vertical y con bordes angulosos. Estaba equipada con un motor Pratt & Whitney Canada JT-15D5C y contaba con 2 bodegas internas de armamento capaces de llevar bombas simuladas de 500 libras. Aunque sus vuelos de prueba no incluyeron ataques reales, el Pegasus sirvió para explorar las maniobras críticas de despegue y aterrizaje en cubierta. El proyecto parecía prometedor, pero el camino se truncó antes de tiempo. En 2006, el programa conjunto se canceló. La Fuerza Aérea y la Marina tomaron rumbos distintos. Y fue entonces cuando Northrop Grumman recibió la oportunidad de dar un paso aún más ambicioso: crear un dron del tamaño y peso de un caza real, que pondría a prueba no solo la tecnología, sino los límites de la imaginación militar. La cancelación del Pegasus en 2006 no significó el final de la visión, sino un punto de inflexión. La Marina de los Estados Unidos, convencida de que el concepto tenía futuro, decidió continuar por su cuenta y apostó por el fabricante que había demostrado mayor audacia: Northrop Grumman. A partir de entonces, nació la idea del X-47B, un vehículo aéreo de combate no tripulado a escala real. La diferencia clave con el Pegasus era monumental. Ya no se trataba de un prototipo reducido, sino de un dron con las dimensiones, el peso y las capacidades de un caza embarcado moderno. Los ingenieros lo concibieron con bodegas de armamento plenamente funcionales, capaces de alojar misiles y bombas guiadas, y con sistemas pensados para soportar la dureza de la vida en cubierta. La apuesta era simple pero arriesgada. Si lograba funcionar, el X-47B demostraría que los drones no solo podían vigilar, sino también luchar desde los mares. En 2008, después de años de diseño y ajustes, el primer prototipo, conocido como AV-1, fue presentado en Palmdale, California. La prensa especializada se agolpó para ver la silueta futurista del aparato: un ala en flecha sin superficies verticales, un verdadero ala volante que recordaba al bombardero furtivo B-2 Spirit. El ambiente era eléctrico, pero también estaba lleno de dudas. El mayor reto no era la aerodinámica ni los materiales, sino el software. Programar un dron de este tamaño para operar con precisión en la cubierta de un portaaviones requería millones de líneas de código y un nivel de autonomía jamás visto en la aviación naval. Los ingenieros pasaron meses puliendo algoritmos, anticipando escenarios y corrigiendo errores que podían convertir cada prueba en un desastre. Mientras tanto, en paralelo, se preparaba el segundo prototipo, AV-2, con la intención de duplicar los ensayos y acelerar el proceso de validación. Con ambos vehículos, la Marina quería estar segura de que no se trataba de un experimento aislado, sino de un programa robusto con futuro real. Así, cuando el X-47B salió de los hangares, no era ya un simple experimento. Representaba la primera apuesta seria por un caza no tripulado capaz de conquistar el cielo desde la cubierta de un portaaviones.
Cuando el AV-1 fue presentado al público a finales de 2008, el aparato aún estaba lejos de despegar por sus propios medios. Los meses siguientes se dedicaron a pruebas de rodaje y ensayos controlados. En 2009 se realizaron las primeras pruebas de arrastre remolcado, con el dron moviéndose por la pista enganchado a un vehículo tractor. El objetivo era verificar el comportamiento del tren de aterrizaje y las respuestas de los sistemas electrónicos bajo vibraciones intensas. A comienzos de 2010 llegó el momento de soltarlo. El AV-1 se movió finalmente bajo su propia potencia, recorriendo la pista como un caza convencional. El rugido de su motor Pratt & Whitney llenó el aire, y aunque aquel día no despegó, los ingenieros sabían que la máquina estaba preparada para dar el siguiente salto. El primer vuelo estaba previsto para finales de ese mismo año, pero los constantes ajustes en el software retrasaron el calendario. Cada línea de código debía prever maniobras críticas como el enganche de un cable de frenado o el lanzamiento desde una catapulta, operaciones que ni siquiera los pilotos humanos dominaban con facilidad. Finalmente, en la primavera de 2011, el AIP-1 se elevó en el cielo de la base aérea de Edwards, en California. La aeronave despegó con el tren de aterrizaje desplegado, como precaución, y completó un vuelo breve pero histórico. Fue el inicio de una nueva etapa. Meses después, ya en configuración de crucero, con el tren replegado, el dron demostró que podía volar de manera estable y controlada. Mientras tanto, el segundo prototipo AV-2 avanzaba en paralelo. A finales de ese mismo año también realizó su primer vuelo, confirmando que el proyecto no dependía de una sola máquina. Con 2 aeronaves en pruebas, la Marina podía acelerar las evaluaciones y obtener datos en tiempo récord. Los vuelos iniciales revelaron un dato sorprendente: la consistencia del X-47B. Lo que debía ser un programa de pruebas de 3 años se redujo drásticamente, porque la aeronave cumplía con los parámetros desde el inicio. La era del dron naval había comenzado de verdad. El programa de ensayos estaba diseñado para durar varios años, con decenas de vuelos destinados a descubrir fallos y limitaciones. Sin embargo, el X-47B sorprendió a todos. Tras apenas 16 vuelos, los ingenieros comprobaron que la aeronave funcionaba con una fiabilidad inusual para un prototipo de este calibre. Cada despegue, cada viraje, cada aterrizaje controlado confirmaba que la máquina estaba lista para ir más lejos. Los mandos de la Marina entendieron que había llegado la hora de trasladar la experiencia a un entorno mucho más complejo: el mar. No se trataba solo de volar. Había que probar si un dron podía convivir con el infierno organizado que es la cubierta de un portaaviones en plena operación, con cazas tripulados, helicópteros, marineros, señales manuales, ruido ensordecedor y ráfagas de viento incontrolables. Para alcanzar esa meta, los ingenieros comenzaron a instalar sistemas adicionales en ambos prototipos. Incorporaron equipos para el reabastecimiento en vuelo, software de navegación más avanzado y mecanismos de resistencia a la corrosión, pues la bruma salina devoraba en pocas semanas cualquier superficie metálica no protegida. Además, había que resolver un desafío cultural dentro de la propia Armada. Muchos oficiales veteranos se mostraban escépticos. ¿De verdad era posible que un dron operara en cubierta sin causar accidentes? ¿Podría un sistema autónomo entender las señales y reglas no escritas que los pilotos humanos aprendían con años de experiencia? En medio de estas dudas, el X-47B continuó acumulando logros. Su nivel de autonomía permitió que los operadores humanos se limitaran a supervisar, sin necesidad de controlar cada movimiento en detalle. La máquina ejecutaba rutas y procedimientos de manera precisa, como si hubiera entrenado miles de veces. La etapa terrestre estaba prácticamente superada. El siguiente desafío sería el más arriesgado: llevar el dron a bordo de un portaaviones en alta mar y comprobar si la ciencia ficción podía convertirse en rutina naval. En noviembre de 2012, el X-47B fue embarcado en el portaaviones USS Harry S. Truman. Era la primera vez que un dron de combate de este tamaño pisaba la cubierta de un gigante naval, y la tensión se palpaba en el aire. Nadie sabía si aquella máquina futurista
sería capaz de integrarse en el ecosistema más hostil y saturado de la aviación: la cubierta de vuelo de un portaaviones en plena operación. El reto no era solo físico, sino también invisible. Los portaaviones generan uno de los entornos electromagnéticos más agresivos del planeta. Decenas de radares, antenas de comunicaciones y sistemas de guerra electrónica lanzan señales que pueden confundir incluso a un avión tripulado. Para el X-47B, cuya vida dependía del enlace con sus operadores y de su propio software de navegación, aquello era una auténtica tormenta invisible. Las primeras pruebas consistieron en simples desplazamientos por la cubierta, dirigidos mediante un sistema portátil que permitía a los marineros mover al dron como si fuera un avión convencional. El aparato obedecía con precisión quirúrgica, maniobrando entre cazas y helicópteros sin mostrar señales de error. Luego vinieron los chequeos más duros: resistencia de materiales ante la sal marina, pruebas de compatibilidad con los ascensores que bajan las aeronaves a los hangares e integración con los sistemas de control de tráfico aéreo del portaaviones. Cada examen superado reforzaba la confianza de los ingenieros y acallaba a los escépticos. En menos de un mes, el X-47B completó con éxito su primera fase de pruebas en alta mar. Se movía por la cubierta como un veterano, soportaba las interferencias electromagnéticas y se comunicaba con la tripulación sin sobresaltos. El mensaje era claro: el dron no solo podía volar, también podía vivir en el corazón del portaaviones. La Marina ya preparaba el siguiente paso: comprobar si el X-47B podía despegar y aterrizar desde la cubierta en plena navegación. El salto definitivo estaba a punto de ocurrir. El verano de 2013 quedará grabado en la historia de la aviación naval. En la base de Patuxent River, Maryland, el X-47B realizó un aterrizaje con cable de frenado sobre una pista que simulaba la cubierta de un portaaviones. Pocos días después, la prueba decisiva llegó. El dron fue colocado en la catapulta del USS George H.W. Bush y en cuestión de segundos fue lanzado al aire, convirtiéndose en el primer vehículo aéreo no tripulado en despegar de un portaaviones mediante catapulta. La operación no solo fue exitosa, sino que sorprendió a los propios marineros. Tras el lanzamiento, el dron voló sobre la bahía de Chesapeake y fue transferido a otro operador en tierra, demostrando que podía cambiar de control en pleno vuelo sin pérdida de estabilidad. Aquella maniobra abría un horizonte inédito: operaciones de largo alcance supervisadas desde distintos puntos sin piloto a bordo. Poco después, el X-47B superó otro desafío clave. Realizó tomas y despegues tipo touch and go desde la cubierta en movimiento y finalmente un aterrizaje completo con aereofrenado en alta mar. El rugido metálico del gancho enganchando el cable fue la confirmación de que un dron podía hacer lo que antes solo estaba reservado a pilotos humanos con años de experiencia. No obstante, la tercera tentativa de aterrizaje en portaaviones no salió como estaba previsto. Uno de los 3 subsistemas de navegación falló en pleno acercamiento. La aeronave, en lugar de estrellarse, demostró su inteligencia. Los 2 sistemas restantes identificaron el error y ordenaron abortar la maniobra. El X-47B se desvió automáticamente y aterrizó de emergencia en el centro de pruebas de Wallops, Virginia. Lo que pudo haber sido un fracaso acabó reforzando su reputación. El incidente probó que la máquina no solo era capaz de operar en condiciones normales, sino también de detectar fallos y salvarse por sí misma. La Marina comprendió que no se trataba de un experimento frágil, sino de una tecnología con reflejos propios. El X-47B no se parecía a nada que la mayoría de los marineros hubiera visto jamás en la cubierta de un portaaviones. Su silueta triangular, sin superficies verticales, evocaba más a un arma secreta salida de una película que a un avión naval. Era un auténtico ala volante, una configuración que buscaba la máxima eficiencia aerodinámica y, sobre todo, la reducción de la firma radar. El diseño recordaba inevitablemente al bombardero furtivo B-2 Spirit, también creado por Northrop Grumman. Sin cabina, sin cúpula transparente y sin piloto, el dron ofrecía un amplio espacio interno para sistemas, combustible y armamento.
Las bodegas podían alojar hasta 2 toneladas de carga bélica, incluyendo municiones guiadas de precisión. En el corazón del aparato latía un turbofán Pratt & Whitney F100-220U, enterrado dentro del fuselaje. La entrada de aire se situaba en la parte superior, a lo largo de la espina dorsal, mientras que la tobera de salida estaba diseñada con geometría especial para dispersar el calor y reducir la firma infrarroja. Era una muestra clara de que la furtividad había sido prioridad desde el inicio. Para sobrevivir en el entorno naval, el X-47B contaba con alas plegables, como cualquier caza embarcado, lo que le permitía ocupar menos espacio en los hangares del portaaviones. Su tren de aterrizaje, reforzado y retráctil, estaba compuesto por 2 patas principales de rueda única y un tren delantero de doble rueda, preparado para soportar las violentas catapultas y los brutales frenazos de los cables de cubierta. Cada detalle parecía pensado para un futuro donde los drones convivirían con cazas tripulados. Desde la forma angulosa de su fuselaje hasta los materiales resistentes a la corrosión salina, todo en el X-47B hablaba de un proyecto que no solo quería demostrar una idea, quería revolucionar la aviación naval. Más allá de su silueta futurista, el X-47B escondía unas capacidades técnicas que lo convertían en una herramienta temida. Con una envergadura de 19 metros, que se reducía a menos de la mitad gracias a sus alas plegables, y una longitud de casi 12 metros, el dron tenía el tamaño de un caza embarcado moderno. Su altura apenas superaba los 3 metros, lo justo para caber en los hangares de un portaaviones. En el aire, el aparato podía alcanzar velocidades de crucero cercanas a los 1.100 km por hora, manteniéndose en el rango subsónico alto. Su techo operativo rondaba los 12.000 metros, permitiéndole observar y actuar desde donde la mayoría de cazas no podía alcanzarlo. La autonomía superaba los 3.800 kilómetros náuticos, lo que equivalía a misiones de alcance intercontinental sin necesidad de repostar. Su sistema de vuelo era completamente autónomo. No había joystick ni piloto remoto que moviera cada superficie. El dron seguía rutas preprogramadas y ejecutaba maniobras por sí mismo, bajo la simple supervisión de un operador. Para navegar utilizaba una combinación híbrida de GPS, sensores visuales e inteligencia de a bordo, capaz de adaptarse incluso en entornos hostiles de guerra electrónica. El X-47B también fue equipado con un abanico de sensores avanzados: cámaras electroópticas, sistemas infrarrojos, radar de apertura sintética, radar inverso SAR, detectores de objetivos en movimiento terrestre y marítimo, así como medidas de apoyo electrónico. Todo ello lo convertía en un explorador furtivo, capaz de penetrar en espacios aéreos protegidos sin ser detectado. En sus bodegas internas podía portar hasta 2 toneladas de armamento, desde bombas guiadas de precisión hasta misiles aire-tierra. Esta combinación de alcance, sigilo y potencia de fuego lo acercaba a un nivel reservado hasta entonces solo a los cazas más avanzados del mundo, con la diferencia de que en este caso no había vida humana en riesgo. El mensaje era inquietante. Por primera vez, un portaaviones podía lanzar un arma inteligente que actuaba sola, sin piloto, y que podía volver a la cubierta con la misma precisión que un aviador experimentado. En la primavera de 2015, el X-47B alcanzó un logro que hasta entonces parecía imposible. Realizó la primera operación de reabastecimiento aéreo totalmente autónoma. Volando en formación junto a un avión cisterna Omega K-707, el dron conectó la manguera y transfirió combustible sin intervención directa de un piloto humano. Para la Marina de los Estados Unidos fue un momento histórico. Un dron naval ya no solo podía despegar y aterrizar en un portaaviones, también podía extender su alcance sin límites gracias al repostaje en vuelo. Con este éxito, el programa UCASD quedaba validado más allá de toda expectativa. La fiabilidad demostrada, sumada a los hitos en cubierta y en mar abierto, convirtieron al X-47B en un símbolo de lo que la aviación del futuro podía ofrecer. La inversión, que rondaba los $800 millones, parecía haber dado frutos. Pero justo cuando parecía que el dron estaba a punto de entrar en una nueva fase operativa, llegó la sorpresa.
Apenas un año más tarde, la Marina anunció que el proyecto sería redireccionado. El X-47B dejaría de considerarse un sistema de ataque y reconocimiento, y sería reconvertido en un simple avión de repostaje. En lugar de un caza no tripulado furtivo, el futuro inmediato sería el MQ-25 Stingray, especializado en abastecer a los demás aviones embarcados. Las razones oficiales hablaban de costes, de falta de sigilo suficiente y de la necesidad de priorizar las funciones logísticas sobre las ofensivas. Pero para muchos dentro de la industria y de la propia Armada, fue un jarro de agua fría. Se había demostrado que un dron podía hacer lo imposible, y aún así se le relegaba a un papel secundario. El X-47B había rozado el sol con sus alas futuristas, pero la realidad política y estratégica lo devolvía a la sombra. Tras su éxito en los ensayos, muchos pensaban que el X-47B sería desplegado en portaaviones como pionero de una nueva era. Sin embargo, el destino fue otro. En 2017, los dos prototipos fueron retirados de los focos y almacenados en hangares. No se convirtieron en piezas de museo, como se había propuesto en un inicio, sino en plataformas de pruebas mantenidas en estado operativo para ensayos puntuales y encendidos estáticos de motor. Durante un tiempo, el dron sirvió como banco de pruebas para el programa MQ-25 Stingray, aportando su tecnología y experiencia acumulada. Northrop Grumman incluso presentó una propuesta basada en lo aprendido con el X-47B, pero finalmente abandonó la competición, dejando que otras compañías tomaran la delantera. Aún lejos de la vida activa, el X-47B no quedó en el olvido. Sus logros le valieron prestigiosos reconocimientos, como el Trofeo Collier de 2013 de la Asociación Nacional Aeronáutica y el Premio Laureate de la revista Aviation Week, por sus contribuciones extraordinarias a la tecnología aeronáutica. Mientras tanto, en los laboratorios de Northrop Grumman se gestaba el X-47C, una evolución más sigilosa y adaptada a los requisitos de la Marina. Aunque nunca llegó a brillar como su predecesor, la sola mención de su desarrollo mantenía viva la esperanza de que algún día la visión original regresara, esta vez con el nivel de furtividad y capacidades que la Armada exigía. Los dos prototipos del X-47B permanecen hoy ocultos a la vista del público, guardados en silencio, como reliquias de un futuro que estuvo a punto de hacerse realidad. Un futuro en el que los portaaviones podían lanzar cazas sin pilotos y en el que las máquinas demostraban que estaban listas mucho antes de que los hombres lo aceptaran.